Bueno, muchachos, en este video vamos a darle un repaso a la etapa de diagnóstico de enfermería y vamos a ver cómo es el llenado de los formatos en la tabla de análisis del diagnóstico de enfermería. Como ya les había comentado en la clase anterior donde les di la introducción al proceso de atención de enfermería, vimos que un diagnóstico de enfermería pues era emitir un juicio clínico, y el juicio clínico era relacionado con los problemas que la enfermera detectaba en la etapa de valoración. Y bueno, viendo aquí, los diagnósticos de enfermería pueden ser reales o potenciales. Reales es cuando el problema ya está presente, ya está ocasionando ahí algún problema en la vida del paciente, de la familia o de la comunidad. O potenciales son aquellos que todavía no suceden y que en base a la valoración de riesgos que ustedes hicieron en la etapa de valoración, pues detectan que hay situaciones que pudieran generar en un futuro un problema en el paciente. Según la NANDA, tenemos 3 tipos de diagnósticos enfocado en el problema, que habla de problemas ya reales en cualquier esfera de la vida de la persona. Puede ser desde el aspecto físico hasta el aspecto mental y hasta el aspecto ambiental. Un diagnóstico de riesgo pues son aquellos problemas que todavía no suceden, pero en caso de que el paciente siga con ciertas pautas de conducta, ciertas situaciones en su estado físico o ciertas situaciones en su estado ambiental o psicológico, pues a lo mejor en algún futuro pudiera desarrollar algún problema. Y el diagnóstico de promoción de la salud se puede aplicar a aquellos individuos en los cuales a lo mejor se puede alcanzar un nivel de salud todavía mayor al que tiene en ese momento. Probablemente el paciente quiera mejorar sus hábitos alimenticios, quiera conocer a lo mejor más sobre el cuidado del recién nacido, y a lo mejor quiera conocer un poquito más sobre el cuidado básico que la mujer debe de tener en ciertas etapas de su vida. Entonces ahí podemos aplicar diagnósticos de promoción de la salud. Como ya les expliqué, están los 3 tipos de diagnósticos enfocado en el problema, de riesgo y de promoción de la salud. La formulación del diagnóstico es una parte ahí muy importante. La primera parte es la etiqueta diagnóstica, y como ya vimos es el problema que ustedes detectaron, es el juicio clínico que ustedes emitieron. Y a veces los alumnos se confunden un poquito. La etiqueta ya Nanda se las da. Lo importante es que ustedes detecten los datos que les llaman la atención en el paciente, que pudieran generar un problema en un futuro o que ya le están ocasionando un problema al paciente. Lo relacionan con el dominio que nos da Nanda, y bueno, ya precisamente en el dominio pues ya ustedes buscarían la etiqueta diagnóstica que le quede más al problema que ustedes están detectando. Ahorita vamos a ver esas partes en el libro. La segunda parte pues corresponde a los factores relacionados, que es la causa que genera el problema que ustedes están detectando, es la etiología. Y bueno, la tercera parte comprende los signos y síntomas que ustedes identificaron en la etapa de valoración y que los llevaron a emitir ese juicio clínico, a decir que el paciente tenía un problema o que estaba en riesgo de desarrollar un problema. La manera en que se formulan los diagnósticos de enfermería es a través de frases o enlaces. La etiqueta diagnóstica se une a los factores relacionados o a la etiología o la causa del problema con la frase relacionado con. Y los factores relacionados se unen a los signos y síntomas evidentes en el paciente o a las características definitorias, que es el término que maneja Nanda, con la frase como lo demuestra. Anteriormente ustedes utilizaban la frase manifestado por. En la última actualización de Nanda pues ya hace ese cambio y se utiliza la frase como lo demuestra. Hay diagnósticos que se desconoce la causa, entonces no tenemos un factor relacionado en sí que conozcamos que nos está generando ese problema. Cuando sucede eso, pues agregamos la frase ahí
etiología desconocida. Y algo en lo que a veces también cometen mucho error los alumnos es que los diagnósticos de riesgo, ya les he dicho muchas veces, como son situaciones que aún no se presentan, pero que nosotros predecimos, pues lógico no van a llevar signos y síntomas, o sea, características definitorias, porque son problemas que aún no suceden. Sí tienen un factor etiológico, algo que lo puede generar, pero es un problema de riesgo. Todavía no está presente en el paciente. En un futuro puede suceder, por eso no tiene signos y síntomas. Y bueno, yo les dejé en las diapositivas diferentes tipos de diagnósticos, ahí ya ustedes los pueden ver, enfocado en el problema. Un diagnóstico de riesgo, como ven, no tiene características definitorias o signos y síntomas. Y un diagnóstico enfocado en la promoción de la salud. Aquí no hay un factor etiológico. Estamos hablando del tipo de diagnóstico de disposición para mejorar la nutrición, como lo demuestra por expresión de conocimiento sobre elecciones saludables de alimentos. Entonces, algunos diagnósticos no van a tener factor etiológico, algunos diagnósticos no van a tener características definitorias, pero ustedes, bueno, ya van a relacionarlo con el tipo de diagnóstico que estén formulando, si es un diagnóstico real, si es real o enfocado en el problema, si es un diagnóstico de riesgo o si es un diagnóstico de promoción de la salud. En este caso, si tenemos un diagnóstico como de promoción de la salud donde sí existe un factor etiológico y existen características definitorias. Bueno, aquí vemos la diferencia entre el diagnóstico de enfermería y el diagnóstico médico. Y bueno, ya tienen ahí enlistadas las razones por las cuales los diagnósticos de enfermería cambian mucho a lo que es el diagnóstico médico. Lo principal es que el diagnóstico de enfermería se centra en las respuestas humanas que el individuo, familia o comunidad pues tiene ante los procesos vitales del individuo. Entonces es de manera personalizada, es individual. Y bueno, en cambio el diagnóstico médico pues se centra en las patologías y es lo que yo les comentaba en el video que les hice anteriormente. La patología pues es una condición que nos dice a lo mejor o nos guía sobre cuidados específicos que el paciente tiene, pero la forma en que él responde ante esa enfermedad o ante la situación de la hospitalización, los momentos en los que él está pasando, son lo que nos va a dar más información sobre cómo podemos ayudarlo pues para mejorar ahí su proceso de enfermedad en caso de que esté presente o cualquier alteración en alguna otra esfera de su vida. Puede ser, ya saben, desde el aspecto físico, al aspecto mental, el aspecto social. Los ejes de la taxonomía Ananda pues nos van a dar una descripción más profunda del diagnóstico que estamos utilizando. Y estos yo se los coloqué aquí en las diapositivas, pero vienen en el libro de Nanda y ahí ustedes lo pueden identificar. El primer eje habla del concepto del diagnóstico, proporciona una descripción clara y precisa del significado del diagnóstico. Ustedes fácilmente lo van a sacar del libro. Yo selecciono cualquier etiqueta que yo seleccione, ahorita me voy a mover hacia el libro y les voy a explicar. Trae una definición, esa definición es la que van a poner en el primer eje, que es el concepto del diagnóstico. El sujeto del diagnóstico habla de el individuo, familia o grupo o comunidad en la cual se va a aplicar esa etiqueta. Y bueno, esa ustedes ya la deciden dependiendo del diagnóstico que hayan elegido, porque a veces el diagnóstico es para una sola persona, pero a veces se involucra más, se involucra un grupo. El juicio es el descriptor o modificador que limita o especifica el significado o el concepto del diagnóstico. El juicio también ustedes lo van a seleccionar de una lista de catálogos que Nanda les da, donde ustedes van a leer cada juicio que Nanda te ofrece, vas a leer el significado y vas a ver cuál es el que se modifique, se adecua más a la etiqueta que tú hayas seleccionado. Por ejemplo, si nos regresamos a los ejemplos de los diagnósticos que yo les puse, ok,
baja autoestima crónica relacionada con percepción de falta de respeto por parte de otros, como lo demuestra por comportamiento pasivo y expresión de vergüenza. Aquí el juicio, pues tenemos que checar el catálogo de Nanda, pero ya leyendo la etiqueta diagnóstica, pues habla de una baja autoestima crónica. Entonces habla de manera general que hay una deficiencia en la autoestima que el paciente debe tener hacia él mismo, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al libro, si checamos aquí en el libro, pues Nanda nos da una lista de juicios y entonces yo voy a tener que leer en base a la etiqueta que haya seleccionado cada juicio que Nanda me está ofreciendo. Y bueno, aquí hay uno que se habla sobre bajo, por debajo de la norma en cantidad o extensión o intensidad o pequeño. Y yo creo que al diagnóstico que acabamos de utilizar ahorita como ejemplo, viene el juicio como deficiente o déficit. Y si leemos el significado, dice insuficiente de una cualidad específica o ingrediente, una deficiencia especialmente en una función neurológica o psicológica. Entonces el juicio que le queda a esta etiqueta diagnóstica pues es deficiente o déficit, y eso bueno va a ser en base al criterio de ustedes como enfermeros, el juicio que vayan a seleccionar de acuerdo a la etiqueta diagnóstica que hayan escogido para trabajar con su paciente. Entonces ya vimos lo que es el juicio. Aquí les dejé unos ejemplos, una lista que esa viene en su libro de Nanda. Y la localización habla de la topografía, del lugar en el cuerpo humano donde se ubica o queda la etiqueta que ustedes hayan seleccionado. Y cuando seleccionamos etiquetas que hablan de problemas en el aspecto físico, es muy fácil identificar la topografía de ubicación. Pero, por ejemplo, volviendo al diagnóstico que teníamos ahorita, baja autoestima crónica relacionada con percepción de falta de respeto por parte de otros, como le demuestra por comportamiento pasivo y expresiones de vergüenza, pues la localización, en qué parte del cuerpo, bueno, se analizan las situaciones de vida, se toman las decisiones, se realiza pues a lo mejor un análisis de los estímulos que tenemos del medio, del ambiente. Entonces sería a nivel cerebral la localización de ese diagnóstico. Y bueno, igual Nanda dentro del libro ofrece una lista de ubicaciones que ustedes van a seleccionar y que se adecúen de acuerdo a la etiqueta diagnóstica que hayan elegido. El otro eje es la edad, y aquí la edad no es edad referida en años, habla de la edad de la etapa de vida del individuo, y también Nanda ya se las da desde un feto, neonato, lactante, hasta un adulto y un anciano. Entonces se va a poner la edad expresada en la etapa de vida que Nanda nos da, no en años. El tiempo pues ya también es una estandarización que Nanda nos ofrece, y va desde agudo, crónico, intermitente y continuo. Y bueno, ahí ya te dice el tiempo que hay entre cada uno, pues para que tú selecciones el que se adecua a la etiqueta diagnóstica que vayas a trabajar con tu paciente. En estado de diagnóstico, pues aquí nada más es describir el tipo de diagnóstico que van a manejar con su paciente, si es un diagnóstico enfocado en el problema, un problema que ya está presente, si es un diagnóstico de riesgo o si es un diagnóstico de promoción de la salud. Regresando al diagnóstico que vimos como ejemplo de baja autoestima, es un diagnóstico enfocado en el problema, porque es una situación en la cual ya hay un factor etiológico, ya hay signos y síntomas y ya le puede provocar ciertas complicaciones al paciente. Y bueno, vamos a ver Me decían que estaban batallando sobre cómo llenar la tabla del modelo de análisis. Entonces, en la primer columna van todos los datos relevantes que a ustedes les llaman la atención
en su paciente y bueno, esto lo sacamos del interrogatorio por dominio, la anamnesis que ya le hicimos al paciente y de la exploración física. Aquí van datos tan simples, tan básicos como por ejemplo la edad del paciente, el sexo, antecedentes heredofamiliares, que a lo mejor él manifieste que se siente triste, que discute con su pareja, que a lo mejor en el trabajo tiene mucho estrés, que duerme pocas horas, que come comidas no adecuadas. Todo eso lo van a notar en la primer columna, datos relevantes. En la interrelación de datos, pues van a agrupar esos datos que a ustedes les llamaron la atención con un dominio. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que es un masculino de 48 años que tiene antecedentes de diabetes y de hipertensión por parte de, no sé, abuela materna. Tiene un peso de 102 kilos, no hace ejercicio. Y bueno, la relación este tipo de datos abarca varios dominios. Va desde el dominio promoción de la salud, que tiene un riesgo de desarrollar una enfermedad en un futuro, hasta la alteración del dominio 4, actividad y ejercicio. Entonces, ¿ustedes qué van a notar aquí? Los datos se pueden repetir en varios dominios. Van a notar el dominio que ustedes vean que se altera con el grupo de datos seleccionados y van a registrar dentro de ese dominio el número de datos que entraría ahí. Y yo por eso les puse aquí una nota. Los datos se pueden repetir en varios dominios. Entonces, identifico todos los dominios que el paciente tiene alterados y registro el número de datos que entra en cada dominio. La deducción y la justificación habla de explicar en base a información científica porque ese grupo de datos altera ese dominio. Si volvemos con el ejemplo que les mencionaba ahorita del masculino, la edad, el sobrepeso, la deducción, pues yo tengo que investigar cómo afecta el sobrepeso a las personas. Entonces, ahorita va a ser algo así informal, pero yo pudiera colocar el sobrepeso aunado a la edad o a la etapa de vida de la persona y la falta de ejercicio son indicadores que predisponen a las personas a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, en este caso diabetes, hipertensión, que pueden culminar, bueno, en la muerte por un infarto agudo al miocardio o alguna complicación a nivel renal que podría dejar con alguna secuela al paciente. Entonces, la deducción y justificación es eso, mencionar con datos científicos, con información verídica, porque ese grupo de datos que ustedes seleccionaron alteran ese dominio. Y lo voy a hacer utilizando citas de las fuentes que yo haya en las cuales yo haya investigado, porque bueno, esa información no es algo que yo generé, que yo creé, es una información que yo tomé de otra persona, entonces tengo que respetar la fuente de la cual yo haya tomado esa información. Y bueno, a partir de esta columna, si yo detecto que mi paciente tiene varios datos ahí alterados y se relacionan en varios dominios, pero a lo mejor yo nada más quiero trabajar un dominio, el problema que tiene en un dominio. Bueno, a partir de esta columna solamente voy a registrar los datos de la etiqueta diagnóstica que yo quiera trabajar. Entonces, en ANDA, al principio, ahorita voy a mover la imagen. En ANDA al principio te ofrece el índice donde vienen los dominios que NANDA maneja y las etiquetas diagnósticas que pudiéramos seleccionar pues para trabajar con el paciente. Y a lo mejor en este caso, en el ejemplo que yo les había mencionado, que el paciente pues tiene sobrepeso, tiene antecedentes heredofamiliares de diabetes, de hipertensión, es sedentario, pues podemos seleccionar cualquiera de estas dos etiquetas, gestión ineficaz de la salud o
disposición para mejorar la gestión de la salud. En este caso vamos a seleccionar gestión ineficaz de la salud. Tenemos la etiqueta gestión ineficaz de la salud y aquí viene la definición. La etiqueta es el título, viene aquí arriba, viene resaltado, tiene una definición, patrón de regulación, integración en la vida diaria, etc. Este es el concepto que les pide en el eje 1. Y los factores relacionados, pues habla de las causas que pudieron generar este problema. Y bueno, ustedes en base a los datos recabados de su paciente van a leerlas y van a seleccionar la que más se adecue a las características de su paciente. Las características definitorias pues son los signos y síntomas que observaron en su paciente para decir que existe este problema, la gestión ineficaz de la propia salud. Y bueno, volviendo al ejemplo del llenado de los espacios de esta columna, en el diagnóstico gestión ineficaz de la salud, pues aquí vamos a poner el dominio 1, clase 2, gestión de la salud. Y bueno, aquí ya llenamos los ejes. El concepto del diagnóstico ya les había mencionado previamente, que aquí se ponía la definición del diagnóstico. El sujeto pues es el individuo, el juicio pues es el descriptor que ustedes seleccionen en base a la etiqueta que hayan elegido en ANDA. La localización pues es el área del cuerpo que afecta a la etiqueta que seleccionaron. La edad pues habla de la etapa de vida de la persona y el tiempo puede ser agudo, crónico, continuo, intermitente. El estado del diagnóstico es el tipo de diagnóstico que seleccionaron, si es un diagnóstico enfocado en el problema, si es un diagnóstico de riesgo o si es un diagnóstico de promoción de la salud. Aquí pasamos la etiqueta diagnóstica que hayamos seleccionado. En este caso, bueno, yo les puse como ejemplo gestión ineficaz de la salud, pero va a ser la que ustedes hayan seleccionado con su paciente. Factor relacionado, colocan el factor relacionado que está originando este problema. Ya sabemos que Nanda nos da una lista y ahorita la vieron en el libro, pero si no sabemos, desconocemos la causa, pues se va a colocar aquí de etiología desconocida. Y en las características definitorias, pues colocamos los signos y síntomas que nos llevaron a identificar que existía este problema. Y lo que yo ponga aquí y lo que yo ponga aquí tiene que ir acá, porque son los datos relevantes que nos llamaron ahí la atención en la etapa de valoración.